Shalom, 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 mis hermanos y amigos. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de la parashá Ki Tavot, cuando llegues. Es una parashá que está en Deuteronomio, desde el capítulo 26, desde el versículo 1 hasta el capítulo 29, versículo 8. Ki Tavot quiere decir cuando llegues. Y como lectura de la Haftará tenemos a Isaías 60 de los versículos 1 y 2. Aleluya. Gracias al Señor. Estamos examinando y enlazando esta parashá bajo el principio que está en Levítico 18 del versículo 5, que dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá, los cuales viviendo el hombre vivirá en ellos. Esta doble vida aparente que se presenta aquí, que se nos muestra aquí, estamos mirando cómo lo que el Señor le estaba prometiendo al pueblo de Israel en ese momento era de que si ellos obedecían los mandamientos tendrían vida larga, una vida larga, pero si la desobedecían iban a morir pronto, y vemos que la mayoría murió ¿dónde? En el desierto. Ok, vamos ahora a examinar algo más concerniente a Segunda de Corintios capítulo 2. Desde el versículo 14 hasta 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Yo le aconsejo que usted haga primero esta lectura y después entre a escuchar lo que vamos a traer sobre este pasaje. Bueno, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 hasta el capítulo 4, versículo 4. Una vez más, el apóstol Pablo hace declaraciones concernientes a la Torá que parecen negativas. Acuérdense que la parte negativa de la Torá es aquella que podemos conocer como el ministerio de muerte, o sea, todo lo que viene como consecuencia a la desobediencia de la Torá. Sin embargo, veamos el contexto bien claro. Leamos 2 de Corintios capítulo 2, versículo 16 únicamente. Vamos ahora al versículo 16. Aleluya. Mire cómo dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Para quiénes el conocimiento del Mashiach es muerte? Para el no creyente, aquel que rompe la Torá. Esta es su primera pista de que algunos de los comentarios del apóstol Pablo, aparentemente negativos sobre la Torá, tendrán algo que ver con su función secundaria en la vida de aquellos que no creen, en lugar de su función primaria en la vida de aquellos que creen y obedecen. O sea, cuando nosotros leemos el versículo 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. ¿A quién se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? A las personas que desobedecen la Torá. Y cuando dice, y a aquellos olor de vida para vida, ¿a quiénes se está refiriendo? A aquellos que obedecen. O sea, la Torá no es que cause muerte. Lo que causa muerte es la desobediencia a ellas. La desobediencia a la Torá. Notemos las declaraciones que aparentemente son negativas.
Vamos ahora al capítulo 3, en los versículos del 6 al 9. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del rúa, porque la letra mata, esa es una función, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundarán en gloria el ministerio de justificación. Aleluya. Estas declaraciones, donde él se refiere a la Torá como el ministerio de muerte y condenación, ¿quién va a querer algo así? ¿Quién va a querer algo así? Ahora, notemos cómo el apóstol Pablo está hablando sobre la Torá en su función de muerte. ¿Estamos claros en esto? Una vez más, vemos que estas declaraciones, aparentemente negativas, no están dirigidas hacia aquellos que obedecen la Torá. Eso tiene que estar bien claro. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Vamos a Gálatas 3:21. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Aleluya. Mire lo que pregunta aquí. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Muy importante esto. Cuando usted ve estas declaraciones de muerte, entonces usted lo primero que se pregunta es, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, no es eso. No es que la ley dañe o anule las promesas de Dios. El que las obedece, las recibe. Y el que las desobedece, recibe la sentencia de la desobediencia. Esto es un midrash sobre la función primaria de la Torá para dar vida física. Aquí Pablo está usando la palabra vida en el sentido de vida eterna, no física. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, pudiera dar vida eterna, ¿se da cuenta? La justicia fuera verdaderamente por la Torá. Eso es lo que él está diciendo aquí. Cuando él usa aquí la palabra vivificar, la palabra vida, lo que él está diciendo, si la Torá pudiera darnos la vida eterna, entonces una persona nada más por obedecer la Torá recibe la vida eterna. Eso es lo que él está tratando de decir. Pero está cogiendo un plano físico de la obediencia a la Torá en el plano físico, que lo que produce es extensión de vida, y lo está llevando ahora al midrash de la vida eterna. Entonces empieza a usar aquí este ejemplo. Él está declarando que la obediencia a la Torá no nos puede dar vida eterna. Esa no es la función de la Torá. Su función es dar vida física.
La Torá no tiene poder para impartir vida eterna mediante la obediencia a sus mandamientos. Sin embargo, mucha atención, la Torá sí nos puede conducir, o la obediencia a la Torá sí nos puede conducir a la vida eterna, la cual es otra de sus funciones, pero ella no puede darle vida eterna al obedecerla. Ella solo, la Torá, conduce a la fuente de vida eterna. ¿Y quién es la fuente de la vida eterna? Yeshua. Allí va el trabajo, la obediencia de la Torá. Entonces, vamos a ir al monte Sinaí. Allí está Yahweh entregando la Torá. Quería entregarla en toda la manifestación y revelación, pero fue tan fuerte el confrontamiento de Yahweh hacia su pueblo cuando escuchaba la Torá. No matarás, porque muchos habían matado físicamente o no con la lengua. No robarás, porque muchos habían robado para poder comer, porque el faraón no les daba suficiente. No dirás mentira. ¿Cuántos no? Es decir, estaban siendo confrontados. Era tan fuerte el confrontamiento que le dijeron a Moisés: no hable más Dios con nosotros. Habla tú con él y nos traes la palabra. Como que la iba a suavizar, pensarían ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Desde ese momento empieza la Torá a prepararle al hombre un camino. ¿A dónde apuntaría la Torá? La Torá apuntaría no a dar salvación, sino llevar al hombre a aquel quien sería la salvación de ellos. ¿Y quién era ese? Yeshua. Ese es el trabajo de la Torá. En 2 de Corintios, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, Pablo simplemente está declarando que la Torá era la administración de la muerte hacia los no creyentes. La forma en que cuando un no creyente rechaza la Torá, en estos capítulos de 2 de Corintios, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, Pablo está mostrando cómo la desobediencia a la Torá traía consecuencias. ¿Por qué? Porque ella no puede darle vida eterna a ningún hombre. Ella solo los condena cuando los desobedecen, o ella solo les muestra el camino a la salvación, que es Yeshua. Por tanto, él contrasta la administración de la Torá con la administración del Espíritu. Ahí sí vamos. La administración del Espíritu es una que da vida al pecador. Solo en ese sentido, el antiguo pacto llamado es un ministerio de muerte. Recordemos esto siempre, hermano. El Espíritu puede llevar a un pecador al arrepentimiento. La Torá solo puede señalarnos el pecado, condenarnos, si ellos o nosotros continuamos desobedeciendo. Y nos puede también la Torá señalar el camino hacia la fuente de la vida eterna. El Espíritu de hecho puede llevarnos en esa manera a la vida eterna. Vamos a mirar Juan capítulo 16. Vamos a mirar aquí cómo el Espíritu sí puede hacer algo que la Torá no podía hacer por nosotros. Juan 16, versículos del 7 al 8. Ok.
Mire lo que dice Yeshua, prepárese a esto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Qué tan importante es el Consolador? Que Yeshua prefiere irse. Después de amarnos tanto, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, ¿por qué ahora Él prefiere irse para que venga el Consolador? Mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí viene la función. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Usted ve lo que hace el Rúa? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Hasta este momento, la Torá nos llevó a Yeshua. Por eso es que una Torá sin Yeshua es solamente sombra. Pero la Torá en luz nos lleva directamente hacia Yeshua. Y ya Yeshua, una vez que ya estamos en Él está consciente que nuestros pecados fueron lavados, fueron perdonados, porque Él era el Cordero de la sangre pura, perfecta y única que podía lavarnos, perdonarnos, limpiarnos. Pero aún continuamos dentro de este cuerpo, y en este cuerpo, acuérdense que se manifiesta una simiente de pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado?, decía el apóstol Pablo. Entonces, Yeshua está consciente que ahora necesitamos el Ruach HaKodesh. ¿Qué se va a encargar de hacer el Ruach HaKodesh? Él es el que me va a decir, cada vez que yo hago esas mentiritas piadosas, no las hagas, porque no hay tal justificación. Cada vez que yo robo algo que no es mío, ay, pero no tiene dueño, pero es tuyo, no es mío, entonces no lo cojas, entrégaselo a alguien, pero no te lo cojas para ti porque no es tuyo. Esa clase, usted ve esa clase de aparentes pecadillos. ¿Quién es el único que nos puede convencer de que eso también es robar? De que eso también es mentira. ¿Quién es el único? El Ruach HaKodesh, el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, Yeshua sabe que el proceso continúa y por eso dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque ahora voy a enviar a alguien que ya no va a estar caminando aquí entre ustedes, sino con ustedes, aquí de la esquina allá, no, sino que va a estar dentro de ustedes, para que en todo momento, conscientes o inconscientemente, cuando ustedes pequen, el Ruach les avise y les diga, has pecado nuevamente, hijo. ¿Cuál es el punto? El punto es que, número uno, la gente no está consciente de la presencia del Ruach HaKodesh en sus vidas. Número dos, hoy en día se está desvirtuando la vida permanente del Ruach HaKodesh en aquellos seguidores de Yeshua. Tercero, se está limitando esa actividad del Ruach, esa actividad del Altísimo, del Eterno, manifestada ahora en esa forma. El Ruach HaKodesh se está anulando, se está quitando. Entonces, el creyente en Yeshua está quedando nuevamente nada más con la sombra de la Torá.
Y ya sabemos que la sombra de la Torá no puede dar santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Aleluya. Esto es un midrash, una revelación, hermanos, que solamente el Señor puede dar a tu vida para que tú puedas entender la importancia de la vida del Rúa, de la vida de la Torá, y puedas entender los dos papeles, el papel de la letra y el papel del espíritu de la Torá. ¿Quién es la Torá? Yeshua. Y Yeshua envió al espíritu, al Rúa, para que el Rúa nos declare la vida de la Torá que estaba oculta en sombra hasta que Él se manifestara a la humanidad. Aleluya. Vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Por ejemplo, ¿cuántas personas murieron en la entrega de la Torá como resultado del pecado del becerro de oro? Vamos a Éxodo capítulo 32. Vamos a ver qué era lo que todas estas enseñanzas que están en la Torá nos querían transmitir. Éxodo capítulo 32, versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Nada más quiero leer esta porción para traer la cifra, 3,000 hombres. Léaselo todo para que vea cuál fue el pecado allí, el becerro de oro. ¿Cuántas personas fueron salvas en el Shavuot? O sea, en el día de Pentecostés, narrado en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Versículo 41. Bendito eres, Abba, que nos dejas conocer esto, Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Estoy en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 siendo regenerados, sumergidos, testificando la vida de Yeshua en ellos. Pero en el monte Sinaí encontramos otros 3,000. Esos 3,000 desobedecieron, hicieron un becerro de oro. Entonces aquí estamos viendo dos funciones. Una, la consecuencia de la desobediencia trajo 3,000 muertes. Aquí en Hechos, la obediencia a los mandamientos trajeron 3,000 personas también. Estamos viendo la dualidad de la Torá por un lado. Por otro lado, estamos viendo el efecto de la Torá causando muerte. Pero por otro lado, estamos viendo en Shavuot, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, desciende, estamos viendo la causa, no la causa, estamos viendo la consecuencia a la obediencia. Estamos viendo la bendición, es la palabra, a la obediencia. ¿Cuál es la bendición a la obediencia? La regeneración de 3,000 personas. Aleluya. Si usted ha estado escuchando nuestras parashá, ya usted debe estar familiarizado
con el análisis temático que nosotros siempre hacemos en cuanto a la Torá, y que estas cifras no son coincidencia. Estas cifras nos están mostrando algo. Además, sabíamos nosotros que parte de la Torá empezó a darse en Shavuot. Entonces tenemos una escena de 2 Shavuot. En el primer Shavuot, 3,000 murieron. En el Shavuot de Hechos 2, otras 3,000 personas les fue dada vida. Ahora, hermanos, vamos a explicar el significado de estos 2 eventos. Sabemos que cuando Adonai liberó a los israelitas de Egipto, que esto fue un tipo de nuestra redención del pecado. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Moisés dijo: estén firmes y vean la salvación. El hebreo para salvación es Yeshuat, de donde obtenemos la palabra Yeshua, Yahweh. En Éxodo 14, versículo 13. Éxodo 14, versículo 13. Aleluya. Bendito eres, Señor. Y Moisés dijo al pueblo, Éxodo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved, que dice, la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Así es que fue Yeshua, oiga esto, fue Yeshua quien los redimió en el Mar Rojo. Pero ellos no tuvieron el entendimiento. Cuando la Torá fue dada, el pueblo había caído en idolatría al hacer un becerro de oro y decir: Israel, estos son tus dioses. ¿Cómo pudieron hacerlo? Después de haber visto todo lo que vieron, ¿cómo pudieron hacerlo? De la misma manera que nosotros, después de haber visto tanto la manifestación de Dios en nuestras vidas, todavía venimos y le reclamamos y le preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Y desobedecemos. Ellos llegaron a decir: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vaya al capítulo 32 y mire el versículo 8. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Por lo tanto, no estaban ellos rechazando su salvación a Yeshua, la cual ocurrió en el Mar Rojo. Es decir, si nosotros tenemos bien claro que el que los salvó pasándolos por el Mar Rojo había sido Yeshua, el que los sacó de Egipto era Yeshua, cuando ellos declaran: estos son los dioses que te sacaron de Egipto, ¿no estaban ellos acaso rechazando al Salvador? Y ahora estaban atribuyéndole la salvación a un becerro de oro.
¿Qué pasó cuando la Torá fue dada en el Sinaí? 3,000 personas murieron en la entrega del pacto matrimonial. Ahora notemos, 3,000 en Shavuot eran hombres pecadores que habían rechazado la salvación de Adonai Yeshua, declarando que el becerro los había salvado. Estos eran hombres pecadores. Rápido, directo, en el día de Shavuot. Ahora, ¿cuánta gente el día de Pentecostés fueron salvos? 3,000. ¿Quiénes eran estos 3,000? Eran 3,000 pecadores, quienes, como dijo Pedro, habían matado al Mesías. Ellos habían rechazado la salvación de Adonai primero, como sus padres lo hicieron allá, en el monte Sinaí. Pero ¿qué le sucedió a estos 3,000 que fueron salvos? Ellos se arrepintieron y recibieron salvación y recibieron también la manifestación del Ruach HaKodesh. Acá sí la recibieron, allá no quisieron recibirla. Esto es una manifestación perfecta, una ilustración perfecta del ministerio de vida por el Espíritu, que puede traer vida a los mismos pecadores de la Torá cuando se arrepienten. Es por eso que el Espíritu Santo fue dado en Shavuot, para enseñarnos que la Torá al principio no tenía el propósito de trabajar sola. Siempre ha sido la intención de Adonai que la Torá y el Espíritu Santo trabajen juntos. Pero el Espíritu no podía ser derramado hasta que la obra del Mashiach hubiera sido terminada. Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, como podemos ver, el Espíritu hizo algo a los 3,000 pecadores, de Hechos 2, que la Torá no podía hacer por los 3,000 pecadores del incidente del becerro de oro. Vamos a hacer ahora una aclaración sobre Gálatas 3:23. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Muy importante esto. Y la leemos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley. Dice la palabra encerrados. ¡Wow! Eso como me molesta. Para aquella fe que iba a ser revelada. Vamos a mirar algunas de las traducciones, porque es importante comparar las traducciones para que nosotros empecemos a abrir un poquito los ojos al daño que algunas malas traducciones han causado en nosotros. Por ejemplo, Reina Valera 1960, sobre Romanos 3:23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser manifestada. Bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser. Eso es lo que acabamos de leer.
Ok. La nueva versión internacional. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Wow. ¿Qué traducción esta? La fe, la ley nos tenía presos. ¿A quién le gusta estar preso? A nadie. La Reina Valera 1909, mire cómo traduce. Empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que debía ser descubierta. Vamos a leer la Biblia del lenguaje sencillo. Antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados como esclavos hasta que vimos que podíamos confiar en el Mashiach. Hay otra traducción de una Biblia que se llama El Mensaje. Vamos a ver cómo tradujo la Biblia El Mensaje este punto. Romanos 3:23. Hasta el tiempo cuando fuimos suficientemente maduros para responder libremente en la fe al Elohim vivos. Fuimos cuidadosamente rodeados y protegidos por la ley mosaica. Me gustó esta traducción. Notemos que la Reina Valera 1909 es algo neutral en el entendimiento. No necesariamente obtenemos un punto de vista negativo, pero tampoco positivo de la Torá. Sin embargo, notemos las traducciones de Reina Valera, las que leímos, ¿no? 1960, la nueva versión internacional y la última que leímos, que fue Biblia del lenguaje sencillo, son extremadamente negativas. De acuerdo a esas traducciones, la verdad yo no quisiera haber estado bajo la Torá. Ahora, miremos la traducción de la Biblia El Mensaje. Es extremadamente positiva en su caracterización de la Torá. Vamos a volverlo a leer, ¿sí? Hasta el tiempo cuando fuimos suficientemente maduros para responder libremente en la fe al Dios vivo. Fuimos cuidadosamente rodeados y protegidos por la ley mosaica. Entonces, por un lado vimos que dice que fuimos encerrados, como quien cometió el delito y nos castiga. Encerrados, nadie quiere esto. Pero en cambio, aquí nos presentan a ese tiempo de confinamiento como un tiempo donde fuimos rodeados para protegernos, para cuidarnos. En este punto, todos los que están leyendo estas traducciones deben estar diciendo ¿qué está pasando aquí? Aquí esto, la verdad que huele mal. Yo lo haría si no tuviera el entendimiento de lo que realmente pasó. ¿Cómo podrían los traductores tener traducciones tan diferentes? Primero que todo, el griego no usa la palabra presos. Eso tenemos que tenerlo bien claro. En el griego no está la palabra preso. Los traductores de la nueva versión internacional lo añadieron para enfatizar su punto de vista.
Pues hay que tener cuidado con las diferentes traducciones. La palabra griega traducida primero como encerrados, como guardados, como cuidadosamente rodeados y protegidos. Eso es un término militar. Significa cercar con una guarnición para guardar. Además, tiene dos connotaciones, como la mayoría de todas las palabras. Puede significar guardar como guardando a un prisionero para impedir que escape. O puede significar guardar como guardando a una persona para impedir que sea dañada. Ajá. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos una alternativa de cuál connotación usaremos. ¿Cuál de las dos prefiere? ¿A alguien guardado en una cárcel para que no escape o a alguien guardado, encerrado para cuidarlo? Yo prefiero la segunda. Ahora miremos a Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua. ¿Ve? Que aquí hay una razón muy diferente a guardar, a encerrar. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua. Aleluya. Obviamente la palabra guardar tiene una amorosa y bondadosa interpretación y connotación y mensaje. Usted no sabría esto por la palabra guardar. Es la misma palabra griega usada en Gálatas 3:23. Vamos a hacer un experimento aquí. Ahora sabemos que la misma palabra griega es usada en Filipenses 4:7 y Gálatas 3:23. Traduzcamos Filipenses 4:7 usando la connotación provista por los traductores de Nueva Versión Internacional, Reina Valera 1960 y la otra Biblia. Vamos a hacer ese experimento. ¿Cómo lo interpretaríamos? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos como presos en Yeshua HaMashiach. La segunda. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, encerrará sus corazones y sus pensamientos confinados en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Wow, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo cambiaría? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en prisión como esclavos de Yeshua HaMashiach. Uf, ¿cómo cambió todo esto? Yo creo y aspiro que ustedes y yo estemos bien claros en este punto. ¿Qué sucedió aquí con estas traducciones? Es claro, los traductores que tradujeron Gálatas 3:23 en un sentido negativo no entendieron la función primaria de la Torá. No entendieron cuál era la función primaria de la Torá. Y como no la entendieron, entonces cogieron y tradujeron bajo el contexto de encerrar, pero de una forma de condenación, de tal manera que no teníamos ninguna esperanza.
solamente los traductores de la traducción El Mensaje, de la Biblia El Mensaje, realmente entendieron. Notemos cómo la frase encontrada en la traducción de El Mensaje: fuimos cuidadosamente rodeados y protegidos por la Torá mosaica. Es exactamente lo que hemos aprendido concerniente a la función y propósito primario de la Torá. Esta traducción sí lo vio claramente. Ese encerramiento que tenía como propósito, amorosamente cuidarnos. No tenía ningún momento estaba el deseo de encerrarnos en una cárcel ahí como esclavos de Cristo, ni nada de esto. Gálatas 3:23 simplemente está declarando que la Torá nos ha protegido de la muerte y otras influencias hasta nuestro tiempo de salvación. ¿Y quién y cuándo era nuestro tiempo de salvación? Cuando Yeshua viniera. Eso es lo que realmente quería decirnos Gálatas 3:23. Ahora, mis hermanos, la Torá está en su función de asegurar que tengamos vida física, pero también la Torá tiene la función, a través de la revelación del Midrash, de llevarnos a Filipenses 4:7. ¿Cuál es? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Yeshua HaMashiach. Eso es el principio de la Torah. Si usted recibe Torah a la luz de Yeshua, usted podrá entender este principio de Filipenses 4:7 en Gálatas 3:23. Mis amados hermanos, estamos guardados, pero no como prisioneros, sino amados como un pueblo especial, desde el cual el Señor siempre, desde el principio el Señor siempre amó y nunca nos ha dejado de amar. Por eso esa expresión tan maravillosa que dice: con amor eterno te he amado. Aunque nosotros hayamos sido desobedientes, aunque nosotros hayamos quebrantado el pacto matrimonial allí en el Sinaí, hablo como un hijo de Israel que me considero y que creo que tú te consideras una hija de Israel. Ese ha sido el propósito número 1 de la Torá: guardarnos, salvarnos de las muertes físicas prematuras, llevarnos hacia Yeshua, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Pero nos enseñaron algo torcido y nos hicieron mucho daño. Entonces vimos la Torá en su función nada más de muerte, pero la función de muerte para el desobediente. Se supone que si venimos a la Torá es para obedecerla con amor. Entonces el efecto de vida por obediencia se cumple en nosotros. De manera que hay que darle gracias al Altísimo por habernos revelado su Torá, por entregarnos en este tiempo cercano a su venida la revelación de la Torá. Que el Altísimo me los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube
y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.